Quien más, quien menos, todos tenemos algo que contar. Lo que nos gusta, lo que no soportamos, eso por lo que cambiaríamos nuestra vida sin importar la mirada ajena. A veces solo hace falta tiempo, espacio y sobre todo, darse el permiso para hablar del otro perfil. Hola, soy Mariana Moyo, soy química, me especialicé en plásticos, en materiales plásticos y también soy actriz y bueno, y poeta intermitente. Me gusta eso de poeta intermitente. Sí. Vamos a charlar de poeta Después te intermitente. digo por qué. Simplemente hablándole al micrófono, pero con los ojos abiertos, me doy cuenta que este estudio está lleno de cosas de plástico. La base del micrófono, la pipeta donde se agarra el micrófono, los materiales, varios de ellos de la notebook que estamos usando, el monitor, los auriculares, todo tiene plástico dando vueltas. Es más, incluso si me pongo a ver, hasta los apliques de la luz tienen plásticos. Y me maravillaba pensar que alguien le pusiera tanta pasión a estudiar algo que tiene que ver con el plástico y que para nosotros es algo tan común, pero que tiene un montón de cosas atrás que para nosotros son absolutamente desconocidas. ¿Cómo es estudiar el plástico, Mariana, tanto tiempo? Bueno, lo primero que hay que decir es que los plásticos son materiales muy jóvenes. Se desarrollaron los primeros plásticos a principios del siglo XX. Ajá. Y el auge de los plásticos fue, como para muchas cosas también, en la Segunda Guerra Mundial. Mirá. Ahí fue cuando, viste que con las guerras siempre se hace mucha investigación, Sí, y bueno, ahí sí. es cuando se hizo masivo el uso de los plásticos. Ujú. Y bueno, ¿por qué ves tantas cosas a tu alrededor? Que si te pones a mirar prácticamente casi todo, desde Sí. plástico hasta la ropa que tenés Sí, puesta. claro. ¿Sí? Los paneles que tengo acá Claro. para el sonido, sí. Porque tienen propiedades muy particulares los plásticos. Son materiales livianos. Ujú. Respecto a los alimentos, son muy buenos conservadores de los alimentos. Claro. Bueno, tienen un montón de propiedades diferentes a los materiales típicos que se utilizaban, metales, cerámicos, Claro. que por eso hubo un auge tan grande en el uso de los plásticos. Y bueno, y eso se fue como que se desmadró, digamos, se desmadró. Y bueno, algo que está ocurriendo ahora es que el plástico está un poco demonizado en virtud de todo el impacto ambiental que produce, ¿no? Claro. O sea, hay un impacto ambiental de los Sí. plásticos. Pero a eso te voy a agregar que cuando se empezaron a usar los plásticos, Sí. así masivamente, el impacto ambiental que hubo fue muy positivo. ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo Exactamente, porque, por ejemplo, al reemplazar las botellas de vidrio es eso? Sí. por las botellas de plástico, Ujú. en un mismo camión se transportaba mucha mayor cantidad de materia prima y no de envase. Claro. Entonces, consumías menos nafta, producías menos gases de efecto Sí. invernadero. Sí. Respecto a, por ejemplo, a las casas y a la conservación de la energía, Sí. los plásticos son excelentes aislantes. Claro. Entonces, al hacer aislaciones con plástico, Ujú. eso consume mucha menos energía. O sea, hubo menos producción de gases de efecto invernadero, menos consumo de energía. Me imagino que también más seguridad respecto de las instalaciones eléctricas. Esta casa en algún momento tenía cables entelados. Exactamente. Y pasar de un cable Exactamente. entelado que con el tiempo se terminaba dañando Exactamente. a un cable que tiene un recubrimiento plástico, digamos, es muchísimo más Exactamente. seguro. Y otra cosa que es muy importante, que es una propiedad del plástico, es la conservación de los alimentos. Antes de usar el packaging de alimentos que fuera de plástico, Sí. se tiraba muchísima más cantidad de comida. Claro. Porque no se pudría. Claro, porque no se pudría, podía pero conservar. impresionante, ¿eh? ¿Sí? Lo que bajó la cantidad de comida que se tiraba con el empaque del plástico. Porque es muy buena barrera a gases, a agua, Claro. a oxígeno, que es lo que pudre los alimentos.
Entonces, es mucho mejor para conservar los alimentos. O sea, te digo todas las bondades del No, está plástico. buenísimo, está Todas las buenísimo. Ya, bondades. ya vamos a charlar las que no. Ay, claro, y hay un montón de aplicaciones que no existirían si no existiera el plástico. A ver. Montones de ellas, por ejemplo, en medicina. Claro. Los materiales, la mayoría de los materiales plásticos son bastante inocuos, ¿no? Inertes. Ujú, sí, Entonces, hay muchos de ellos que son biocompatibles claro. y que se usan para implantes, para... Bueno, en medicina hay 500 millones de cosas que se usan con plástico. ¿Qué? Por eso, porque es compatible, tiene que tener ciertas... Sí, me está imagino, controlado por eso, supuesto. ¿no? Me imagino que habrán reemplazado de alguna manera también muchas cerámicas, digamos, todo lo que Exactamente, tiene que ver con todo lo que son, prótesis y demás, todo ¿no? lo que es odontología, se utilizan también materiales plásticos o materiales poliméricos, si querés llamarlo. Claro, quiero ir un poquito a eso, porque nosotros hablamos de plástico como si todo fuera lo mismo, ¿sí? Claro. Y tal vez el concepto plástico como tal sí, Claro. pero debe provenir seguramente de algo más chiquitito, de algo más... Es muy y fácil de después- explicar. A ver, dale. Pensá en una cadena. Sí. Una cadena está compuesta por eslabones. Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, ese eslabón sí, es la molécula que da origen Ujú. a un plástico. sí, Por ejemplo, el plástico más conocido es el polietileno. sí, Bueno, agarrás una moleculita de etileno, que es un gas Ajá. que es chiquitito, y eso lo vas uniendo bien. como en una cadena. Sí, ¿Sí? sí, Y tienen esa forma los polímeros, tienen esa molécula que es larga, Sí. un chorizo enorme, Sí. que es lo que le da esas propiedades raras. Ah, claro. Y ese eslabón lo podés cambiar. Entonces podés tener polietileno, podés tener PVC, Claro. podés tener PET, que es el material que se usa de las para botellas, ¿no? el de las botellas. Claro. O sea, y hay montones de polímeros. ¿Por qué le decimos plástico? Porque el polímero, una vez que haces la cadena, Sí, que ya tenés la cadena, sí, para poder obtener productos, sí, tenés que procesarlo de alguna manera. Claro. Y para eso le tenés que agregar otras cosas que se llaman aditivos. bien. Bueno, cuando al polímero le agregás el aditivo, es lo que llamamos plástico. O sea, todo lo que ves vos acá Sí. son plásticos. Están Bien. todos aditivados con algo. Bien, Por ejemplo, si es algo para estar a la intemperie, como todo lo que se usa para agricultura, sí, tiene que estar aditivado con algo que absorba la luz ultravioleta, porque si no lo haces que te repelota Claro, al plástico. claro, Si claro, alguna claro. vez te olvidaste un baldecito Sí, en el patio, sí, se sí, te sí. hizo pelota, Sí, por claro, ejemplo. sí, 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 Bueno, sí, sí, porque sí. se degrada con... O sea, ¿qué quiere decir se degrada? Que se rompe Se esa rompen cadena. esas cadenas. Rompes la cadena, eso es degradarse. Y rompes la cadena y deja de tener las propiedades que tiene. Wow. Porque los plásticos tienen esas propiedades porque esas cadenas se enriedan todas entre sí. Es como un plato de fideos. Qué bueno. Ya volvemos a charlar sobre los plásticos en sí, pero quiero que me cuentes por qué empezaste a estudiar el tema de los plásticos. Porque como sos Mirá, química, ¿verdad? Yo soy química. Podrías haber sí. estudiado cualquier cosa, digamos. Fue fortuito, porque yo sí estudié química porque me gustaba, siempre me gustó la ciencia, la matemática, la Ujú. química. Y estudié química y siempre me interesó la investigación, hacer Ajá. investigación científica. Sí, Y cuando terminé la carrera, apareció una oportunidad de hacer de una beca para hacer un doctorado Ujú. en un instituto en Mar del Plata que se dedicaba, tenía un grupo muy fuerte en plásticos. sí, Y bueno, como no es que lo elegí, es un tema que elegí, sino que lo que elegí fue, bueno, yo quiero hacer ciencia. claro. Y bueno, y no había demasiada cosa Sí. en Mar del Plata, apareció eso, que es un instituto muy reconocido, Ajá. muy buen instituto del CONICET de investigación Ajá. en Mar del Plata, en la Facultad de Ingeniería, que se llama el INTEMA. Ajá. Bueno, y ahí fui a parar. O sea, digamos que... Aproveché la volada y la bueno, puerta y ahí que se ya abrió me quedé, era- ¿viste? Me encariñé y me No, quedé está muy y bien, listo. está muy bien. Además me imagino que el avance que tiene que haber habido respecto de los materiales y del plástico debe haber sido tremendo, digamos. Sí, Desde eso- un momento que uno empieza a estudiarlo hasta los avances tecnológicos deben haber hecho que el plástico creciera mucho más que tal vez otros materiales, como podemos decir la cerámica, no sé, ese tipo de material que por ahí los ve un poco más, no quiero decir quedados, pero por ahí como más dejados de lado, digamos. Sí, igual
en ciencia siempre es así, siempre tenés que investigar, en todo se investiga, Sí. también en metales y en cerámicos, es como quizás más adelante está, Claro, ¿no? claro. De lo que está el desarrollo del plástico, pero siempre es algo que tenés que, o sea, Como que se en investigó nada antes. te podés No, quedar. por supuesto, por supuesto. Siempre tenés que seguir estudiando. Por supuesto. Siempre. ¿Cómo fue tu desarrollo respecto al plástico? Tu desarrollo profesional. ¿Hiciste el doctorado te especializaste en eso y qué hiciste después? Bueno, yo soy una típica hija de la educación pública, ¿no? Porque hice la primaria en la escuela pública, la secundaria en la escuela pública. Cuando yo iba a la primaria y la secundaria no había tanta gente que fuera a escuela privada. La mayoría iba a escuela pública, por lo menos yo soy de Mar del Plata, estudié en Mar del Plata. Hice la facultad en la Universidad Nacional de Mar del Plata, el doctorado con una beca doctoral del CONICET, y después de todo eso devolví toda esa formación que me dio nuestro país, lo devolví trabajando en el INTI, en el Centro de Plásticos de INTI, trabajé 30 años en el centro, 32, en el Centro de Plásticos, un montón. Mucho tiempo, ¿no? En el Centro de Plásticos de INTI haciendo de todo un poco, pero en realidad el eje del trabajo en el INTI es el apoyo a las pymes. A las industrias para que puedan... A las pymes, claro. para desarrollar nuevos productos, para resolver problemas. Hay algo que se les rompe y no saben por qué y tienen reclamos y van a que le hagamos asistencia técnica, capacitaciones. Ensayos que ellos no pueden hacer, hay análisis, ensayos, certificaciones, bueno, todo lo que es necesario para el desarrollo de las pymes, que desde mi punto de vista, para el país es uno de los pilares de sostenibilidad. Las pymes son las generadoras de empleo genuino. Totalmente, sí, Así totalmente. que yo también a la gente que trabajaba conmigo siempre le hago bajo línea, ¿viste? Pero lo que yo siempre les decía es que el trabajo que ellos hacían ahí en el INTI, no importa lo que fuera, trabajo administrativo, técnico, lo que fuera, que pensaran que siempre lo que estábamos haciendo es sostener y ayudar a la generación de empleo. ¿Viste? Estás pensando en el otro, o sea, con algo muy técnico, pero para mí el eje del trabajo en el INTI es, al INTI igual se hacen otras cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, mi trabajo fue desde un centro tecnológico, entonces siempre estaba muy enfocado a eso, ¿no? Al apoyo a la pequeña y mediana empresa. Exactamente. Volvamos un ratito a los plásticos, ¿sí? Vos decías que está como un poquito demonizado. Sí. O muy demonizado. Sí. Charlemos un poquito de eso. ¿Por qué lo sentimos como tal? Y hay muchas razones para eso y que tienen que ver, todas, para mí, tiene que ver con la gestión de los residuos. Bien. Porque esto que te decía, este auge que hubo en el siglo XX y este uso indiscriminado, sin pensar en lo que me parece a mí, ¿no? En lo que iba a ocurrir en el futuro, hizo que se generara una cantidad de residuos impresionante y que se tirara así, sin ton ni son, a cualquier lado, y así se generaron esas islas de plástico que hay en los océanos, que son gigantes, que hay en todos los océanos, y vas caminando por la calle y ves papelitos, cosas, bueno. Y algo crítico ahora es que ese plástico que queda en la calle, que queda en los ríos, que queda en el agua, que queda en el mar, se va degradando. Se va degradando y se termina en pequeñas partículas que son los microplásticos que están en todos lados. Eso es un término bastante nuevo, ¿no? Que por lo menos para los que no estamos en tema. Están en el agua, están en la tierra, están en el aire. Vos generás microplásticos cuando lavas la ropa en tu casa. Ajá. Las fibritas. Las fibritas de la ropa que se va desgastando, digamos. Y por lo menos yo no es que soy especialista en microplásticos, pero todavía eso está en estudio, el impacto que tiene sobre la salud.
porque no es tan grave, digamos, el plástico en sí, porque como te decía hace un rato, son bastante inertes los plásticos, la mayoría. Sí. El tema son los aditivos que se le agregan, eso te iba a ¿entendés? preguntar, sí. Que igual se agregan en muy baja proporción, pero bueno, hay que hacer un control sobre eso y hay toda una movida en el mundo. En el mundo se está hablando de lo que es el reciclado de plásticos y la gestión de residuos, en vistas a disminuir primero, disminuir el consumo. Sí. Disminuir el consumo de todo. Tenemos que disminuir el consumo de todo, no solo de los plásticos. Sí. Disminuir el consumo, reusar, reciclar, obviamente. Y ahí, bueno, hay distintas estrategias, desde el ecodiseño, o sea, diseñar un producto de forma que pueda ser muy fácilmente reciclable. Bien. Y no hay cosas que tienen 500 millones de... Bueno, 500 millones no, pero que tienen varios materiales diferentes y es difícil separarlos, entonces es difícil reciclarlos. Claro. Entonces, si tenés algo que es monomaterial, es mucho más fácil reciclarlo. Claro, porque se puede reaprovechar sin necesidad de separar las partes, cuando a veces no es fácil separar esas partes. Exactamente. Una de las cosas que pensaba en esto de desaprovechar la vida prolongada que tienen los plásticos es si mucho de esto tiene que ver, ese desaprovechamiento tiene que ver con que nosotros no sabemos todo lo que podemos hacer si los usáramos bien o si no los tiráramos por tirarlos, o si tiene que ver más con esto que tiene que ver con no conocer las desventajas que tiene de tirarlo, o si no hay suficiente campañas o suficiente demostraciones, divulgaciones, ahí está la palabra, divulgaciones que me ayuden a saberlo, porque yo sé que no tengo que tirar la bolsita en la calle, pero aunque no la tire en la calle y sea ordenado y la ponga en los recipientes adecuados que están en la calle para plásticos, ya eso es un montón, ¿no? Está bien, eso es mucho, pero también es cierto que me parece que está faltando otra pata que tiene que ver con, eso que estás tirando, ¿a dónde va? Eso va? Lo tiran a cualquier lado, entonces vos decís, lo juntan todo con la basura. Claro, bueno, no es así. Claro. No es así. Bueno, respecto a lo que es la gestión de residuos, hay una pata que es fundamental, que es el Estado. El Estado, tiene que haber políticas de Estado para eso. Y tiene que haber fuertes campañas, para que la gestión de los residuos sea mejor de lo que es. Sí. Y también respecto al plástico, esto de mucha gente lo que hace ahora es reemplazar. Dice, no uso plástico, uso papel o lo reemplazo por algo de metal. O sea, reemplazar un material por otro, o sea, un plástico por otro no plástico, no necesariamente tiene un impacto ambiental positivo. Puede ser al revés, puede ser que el otro producto que hagas con un metal consuma más energía, contamine más. Entonces, lo que hay que analizar es el ciclo de vida del producto. Claro. En ese ciclo de vida, ¿qué impacta más? ¿Hacer un vasito de plástico o hacer un vaso de cerámica o uno de metal? Me perdí, no me acuerdo que me habías preguntado. No, pero tenía que ver con esto. Yo decía... Quería meter eso yo. Está muy bien. No, lo que yo decía es, todos sabemos que está mal tirar las cosas en la calle. Listo, genial. Vamos, las agarramos, las ponemos en el tacho correspondiente donde dicen plásticos. Ahora mi pregunta es, eso... Entiendo que es suficiente para no ensuciar y para que después se pueda reciclar, pero me respondías un poco con esta idea de, ¿cómo hacemos para que eso que estamos usando tenga más vida útil? Es decir, esa bolsita que me dieron en el súper, bueno, ya no te dan bolsita en el súper, pero vas a la verdulería y te la ponen ahí, o incluso voy 2 pasos más atrás. Cuando vas a la verdulería, tenés el rollo de papel, la bobina de bolsita, donde pones las 2 manzanas en una bolsita, la banana en otra, la cosa, y así. Me acuerdo, en algún momento, venía gente que vivía en Entre Ríos, por ejemplo, acá en Buenos Aires, y me decía, ¿pero por qué usan una bolsita para poner cada uno de los productos? ¿Sí? ¿Por qué no meten todo en una sola? Si total después lo tienen que pesar y cuando llegas a tu casa esas bolsitas las terminás tirando. Exactamente. A eso voy, con ese criterio. Bueno, claro, hay que hacer campañas para eso, porque es lo que decís vos, se usa de más, ¿entendés? Se usa material de más. Lo que vos tenés en tu casa, reúsalo, todo lo que puedas. Reúsalo. Y bueno, cuando ya no da más, lo tirás
En el lugar que En corresponde. el caso de cada municipio tiene su sistema de Sí, gestión. En el sí. caso de la ciudad de Buenos Aires, lo pones en los contenedores verdes Sí, y que eso se recicla. bien. Les quiero dar esta tranquilidad a la gente que sí se recicla. Hagámoslo Todo porque se sí, recicla, claro. sobre todo lo que más se recicla es el cartón. Ajá. Cartón, plástico, vidrio, todo eso se recicla. Pero bueno, es una cuestión de concientización, digamos, ¿no? Y de tratar de dejar de hacer esto, de usar tantas cosas, de usar tantas bolsitas, de usar... por eso te digo, también tiene que ver con las campañas desde el Estado, ¿no? O Sí. sea, fomentar el uso de productos que contengan un porcentaje de plástico reciclado, por ejemplo, Claro, en el caso... sí. Yo te hablo de plástico porque Sí, es lo no, que pero sí, conozco, ¿no? sí, está buenísimo. Pero eso tiene que estar reglamentado de Claro. alguna manera, porque si no... Y pensando en esta idea que las pymes son las industrias que dan un trabajo genuino Sí, y sí. que tenemos que apostar a que sigan creciendo y demás. Sí. A veces me da la idea, habiendo trabajado en un montón de pymes, que cuando uno piensa en el packaging de un producto, Sí. en el producto en sí, a veces por diferenciarse, uno utiliza mucho más material que si tratara de pensar en la síntesis de no usar tanto packaging diferente. Te pongo una manguerita con una bolsita, el otro con una gomita, el otro con otra cosa, que está buenísimo para lo que es la experiencia del usuario. Vos abrís hoy la caja de un iPhone y sacás un montón de cositas y un cartoncito que Que vos tiene una decís, cosa qué que decís, necesidad, ¿no? a eso voy, a eso Que voy. hay algo, qué sé yo, no sé, una galletita envuelta en un film metido dentro de una cajita y adentro de... Desde la experiencia del usuario Bueno, está eso buenísimo es porque lo que jerarquiza, en pero realidad a lo que hay que ir apuntando con esto de, bueno, de tener en cuenta el reciclado, el ecodiseño, bueno, hay un montón de estrategias para tener en cuenta, pero que bueno, Argentina todavía está un poco, Europa es la que está más, más a la más vanguardia a de la eso. vanguardia de eso, sí, sí. ¿Vos creés que, por ejemplo, si las pymes o las industrias en general tuvieran algún tipo de beneficio, no importa qué tipo de beneficio, Ah, ¿sí? exactamente algo así tendría que ver, ¿no? Decir, che, listo, tú dices, a veces me da la impresión de que tener cierto tipo de reconocimientos o premios por ser ecosustentable un diseño, una cosa así, me suena más marketinero que verdaderamente útil. Y me parece que tendría que ser al revés, digamos. Bueno, en un momento se hablaba mucho del greenwashing, ¿no? Sí. Viste que, ay, bueno, qué verdes que somos, Sí, qué verdes que sí. somos. Sí, Bueno, pero después la hay misma que... industria vos ves que tira Claro, claro. cómo tira sus Bueno, desechos. eso tiene que estar controlado, por eso, tiene que estar reglamentado de alguna manera, incentivado, no sé, Claro. pagás un menos, Sí, yo no lo que entiendo sea. nada, ¿no? No Pero importa. pagar menos impuestos de algo, por Sí, ejemplo, sí. y promover el uso de materiales reciclados. En tanto porcentaje. Yo me acuerdo, Claro. yo me acuerdo que en algún momento en una industria para la que trabajaba se inyectaba plástico. Tenían Sí. como 10 inyectoras, se inyectaba plástico. Ajá. Y una de las tareas que hacíamos desde ingeniería era pensar cuánto de aquellas partes, por lo menos internas del producto, podían utilizarse, por lo menos, el material reciclado de una o dos moliendas, digamos, Claro, eso mientras no pierda las propiedades como sí, tal. eso se hace habitualmente Ujú. en la industria plástica, que es reciclar tu propio residuo, Claro. que es un residuo nuevo, Sí, virgen, claro, sí. que es lo que se llama scrap. El scrap, claro. Sí, Eso sí. se hace habitualmente en todas las industrias plásticas. Pero no se El hace. reciclado Sí, no. tiene que ver con... Sí. con- A lo que voy es que, pero no se hacía en algún momento con aquellas cosas que quedaran visibles. Es decir, una carcasa externa, vos usabas el material 100% Bueno, virgen. deberían haber probado. ¿Sí? Deberían haber probado. Pero por una cuestión estética, porque decían, che, No. pierde un poquito el color y qué sé yo. Ah, bueno. Pero creo que más por una cuestión marketinera de esto que yo te decía, Claro, sí, puede que ser, sí. no pasa nada, usémoslo. Al Sí, contrario. algo que marca también mucho es todo lo monetario, ¿no? Claro. Si más caro o más barato, van a elegir Sí. siempre lo más barato, porque bueno, también Sí. es parte de... Y no está mal que No, pase no, eso, no. Porque, bueno, para poder generar Sí, por empleo se tiene que sustentar la pyme, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, sí. Quiero volver también un segundito a algo que
que me quedó dando vueltas por ahí que tiene que ver con la investigación. Sí. Decías vos, que los procesos de investigación de los materiales y demás, o de todo, nunca se frena. Y me gustaba pensar que no deberían frenarse este tipo de cosas cuando estamos pensando en que tal vez los microplásticos hace años atrás no se conocían. Y si hoy se conocen es porque se siguió con la investigación. Claro. Con lo cual, me gusta desterrar esta idea de que a veces ponerse a investigar no tiene ningún tipo de sentido y es un gasto. Cuando en realidad lo que estamos haciendo, estamos mostrando justamente que el avance de un montón de cosas es porque se invierte eso es vivir en Narnia. Claro, pero porque por supuesto. El avance en el mundo, el avance tecnológico es a base de ciencia e investigación. Por supuesto. De todo. Si no, nos seguiríamos muriendo a los 35 o 40 años. Exactamente. ¿No? Tal vez lo que hay que pensar para desterrar un poco esta idea, que el mostrar la difusión de todo este tipo de cosas es fundamental. Es fundamental, digamos, exactamente. Estar adentro de los grupos de investigación, pero que la gente no sepa lo que pasa. Y no lo digo negativamente, al contrario, uno tiene que hacerse el espacio para. Por eso a mí me parece muy interesante esto de hacer divulgación científica, que es algo que me está interesando últimamente. Por eso, porque hay que hacer divulgación, hay que contar qué es lo que pasa con el plástico, por ejemplo. En qué cosas son las perjudiciales y cuáles son las positivas, para no demonizar un material que, o sea, es impensable la vida en el siglo XXI sin el plástico. Es impensable. Sí. ¿Cómo se te ocurre que es la relación que tienen los chicos, ¿sí? los chicos más chicos, jardín, primario y demás, con el tema del plástico, no con el uso como tal, sino con el cuidado años luz de nosotros, que era algo que te iba a decir cuando tienen otra formación los chicos, están mucho más educados en todo lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? En no contaminar. Sí. En no contaminar, y eso ya en todos los colegios se hace, ¿viste? O se separa, o algo se hace que tiene que ver con esto, con no impactar en el ambiente, ¿no? Cuidar el planeta, que es el único que tenemos, así que más vale que no cuidemos, porque si no estamos al horno con papas. Pero sí, no, nada que ver a cuando, por lo menos a cuando yo era chica. No existía eso, no hablaban de nada de eso. Bueno, hoy los chicos separan ellos. Che, exactamente, esto donde lo tiramos, claro, esto donde lo tiramos. Hay muchas ciudades, yo conozco varias en la provincia de Entre Ríos, que tienen días para sacar lo que llaman ellos los residuos húmedos, los residuos secos. ¿Sí? No es que tienen como si fueran incluso dos tachos diferentes, tienen días diferentes para que ni siquiera a ver, el proceso, la infraestructura que tienen tampoco da para que tengan camiones que separen las cosas. Pero me parece que es más un tema que tiene que ver con estas políticas de pensar cómo hacer para que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene dos cosas: separar los residuos y pensar en reutilizar aquello que se puede reutilizar. Exactamente, sí. Sí, son campañas de divulgación, por eso es la pata del Estado ahí. ¿Hoy lo ves lejos eso? En los últimos años, digo, para no poner hoy. Para no abundar. No, pero para que sea, en los últimos 20 años, ponerle para decir. Y eso mejoró justamente también por la formación que tienen los chicos, más pequeños, ¿no? Ya nos ha pasado en el INTI montones de veces de escuelas secundarias que vienen con proyectos de hacer algo reciclado, de hacer algún producto, de reciclar de alguna manera algo, ellos mismos, ¿no? Por motu propio tienen la inquietud de hacer algo que tenga que ver con eso. Así que eso está buenísimo. Bien. Eso sí, se ve. Bien. Se ve, está bueno. Dejemos de charlar de plástico. Creo que yo me imagino el plástico como algo
modificable, depende del tipo de plástico, ¿no? Pero algo que uno puede estirar, por ejemplo, Sí. que uno puede, a lo que le puede dar forma, mucho más que por lo menos un metal o una cerámica o lo que sea. Y a veces me da la idea que mucha gente necesita que su vida tenga como una cierta plasticidad. Y salir de a ratos de los grupos, lo voy a decir así para que suene Sí, más gracioso, pero los grupos cerrados de investigación que están todo el día en claro. el laboratorio, Sí, encerrados, sí. con los microscopios, con las probetas para ensayar, con ese tipo de cosas. Y cuando abre la puerta del laboratorio dice, acá yo soy otra persona, yo necesito otra cosa, Sí. necesito salir de los números y de los resultados de un espectro no sé cuánto. ¿Te pasa? Bueno, eso, exactamente eso que estás diciendo fue lo que me pasó. En un momento me sentí como ahogada, ¿no? De tanta, viste, de tanto como encierro y como siempre lo Sí. mismo y como dedicando. Fue ahí cuando empecé a estudiar teatro. Ajá. Y fue como una liberación. O sea, yo hice durante muchos años las dos cosas. Ajá. Este, porque tenía, que para mí el arte se trata de eso, ¿no? Tenía una necesidad de expresarme a través de los sentimientos Ajá. que en la ciencia no lo haces, No, claro. ¿sí? Esto es mucho más plástico la ciencia. Claro, y en el arte se trata de eso, ¿no? Todo lo que vos haces, el producto que vos tengas, ya sea, no sé, un libro, una Sí, pintura, música, lo que sea, está atravesado por tus sentimientos. sí. Y bueno, eso fue lo que me pasó a mí, por eso me empecé a estudiar teatro, que al principio estudiaba, no sabía qué ¿Qué hacer. hacer? Claro. Claro, yo estudio, pero yo quiero actuar en algún lado, Claro, ¿viste? Hasta claro. que bueno, en algún momento aprendí a autogestionarme Ajá. y bueno, dije, no, a mí no me va a llamar nadie para ninguna cosa, así que si yo no ¿entendés? Si yo no me armo mis propios proyectos y Sí. así empecé a actuar y me gusta escribir también, ¿Sí? hice algunos talleres literarios y después nada, te decía lo de poeta intermitente porque también yo empecé a escribir, primero escribía cuentos Ajá. y después, no sé por qué, como naturalmente los cuentos empezaban a tener como más una prosa poética y Sí. terminé escribiendo, cada vez que me pongo a escribir, salen poemas, no sale un cuento. Fue, pero, no, Pero pero fue una transición propia de darse cuenta que uno empezaba a darle más poesía a los textos, a los cuentos por ahí. Es sí, como que como que fue... claro, salió solo. Igual, digamos, si me decís a qué me dedico en el arte es al teatro, pero me gusta escribir. ¿Cómo es ser actriz? ¿Cómo es salirse del laboratorio y decir, che, dejo la bata colgada por graficarlo nada Es más? muy interesante Decir, el y che, trabajo del dale. actor, es muy interesante. Y para mí, ¿no? Sí, claro. Obviamente. Bueno. Y hay algo, porque a veces te dicen, sos actriz, y claro, te ven, viste, con los plásticos y la cosa, y dando conferencias de re tecnológicas, y después haciendo cualquier otra cosa, Sí, Bernarda Alba, por ejemplo, claro. ¿entendés? Pero hay, para mí, la ciencia y el arte tienen muchas cosas en común y otras opuestas. A ver, entremos en esas, dale. Para mí lo opuesto es que justamente en el arte es a través de los sentimientos, Sí, la ciencia es a través del conocimiento sí, puro. sí. ¿Sí? O sea, la base si no tenés conocimiento no puedes hacer nada, Sí. no puedes investigar, no puedes... Pero en la metodología, para mí tienen cosas muy parecidas. A ver. Por ejemplo, en ciencia, la base, digamos, de hacer ciencia y desarrollos es estudiar e investigar. Sí, Bueno, en el arte también se hace claro. eso, Sí, en casi todo. sí. ¿Entendés? En música, vos investigás, no es que, ay, sí, voy a tocar algo No, claro. o voy a hacer una obra de teatro y me leo el guión y salgo a Sí. hacerlo. No, no es No, así. claro, sí, sí. Uno estudia, investiga, eh, busca, o sea, la metodología es parecida.
es una investigación lo que se hace también Claro. en el arte, ¿entendés? Y a eso, o sea, para hacer arte hay algo fundamental, o sea, para la ciencia lo fundamental es el conocimiento. Sí. Y para el arte, la imaginación. Y a mí me parece que algo, un investigador con imaginación Es imparable. es imparable, ¿entendés? Porque Claro. a veces estás investigando y tenés un resultado que no es el que vos querías, esperabas que iba a pasar. Y decís, ¿Qué pasó ¿Qué acá? ¿Qué dónde corro? carajo está pasando? ¿Entendés? Claro. Y bueno, y eso es súper interesante cuando uno hace investigación. Y empiezas a pensar, ahí entra en juego todo el conocimiento. Tenés que leer mucho, mucho, mucho para hacer investigación. Esa es la parte más aburrida, leer papers y leer y buscar. Y también está esto que de golpe, ¿viste? La imaginación te trae, mira, y bueno, planteas una hipótesis que explica eso que está ocurriendo. O sea, por eso te digo que hay cosas para mí que tienen mucho que ver la ciencia y el arte. Y otras que, bueno. También se me ocurría que en esas cosas en común tiene que ver con el darse a conocer o el animarse a. Por ejemplo, cuando uno está haciendo una investigación y llega a un resultado, lo que quiere es publicarlo seguramente y darlo a conocer, ¿sí? Y que se haga público. Cuando uno se sube al escenario, uno no actúa para uno, uno actúa para el resto. Exactamente. Esa es otra cosa que tienen en común. O sea, tanto en la ciencia como el arte, uno hace cosas para otro. Claro. No para uno mismo. Incluso cuando vos escribís algo, yo me acuerdo que, no sé, escribía un cuento y se lo hacía leer a, no sé, a mis hermanas, a alguien. Sí. Necesito que alguien lo lea, ¿viste? Claro. Si no, claro, o música, necesitas que alguien lo escuche, lo haces para otro. Claro. Lo mismo en la ciencia. La ciencia se hace para el mundo, para otro, para avanzar, para vivir mejor, en realidad. Para eso la ciencia. Y en esto de publicar, tanto científicamente, supongo que habrás publicado... Sí, es bastante duro ese tema en ciencia, porque por lo menos yo trabajé en el INTI, o sea, no tenía necesidad de publicar, pero los investigadores del CONICET los evalúan es como, viste, una máquina de hacer chorizo, a ver cuántos papers tenés. Sí. Y bueno, es arduo el trabajo de publicar, ¿viste? Tenés que mandarlo a revistas especializadas que tienen referees que te discuten, que te dicen que sí, que no, a veces te lo rebotan, lo mandas a otra. Sí. Tiene todo un... Para. ¿Y cuán distinto es eso cuando alguien saca un libro y lo tiene que mandar a la editorial, te dicen que sí, que te dicen que no? Es lo mismo, tenés razón. ¿Ves? Ahí te encontramos otra cosa en común. Es exactamente lo mismo. La única diferencia... En teatro, por ejemplo, ahí, bueno, la diferencia es que si no va nadie, estás... Pero bueno, sí, y en el libro, ahí te podés mandar más fácil. Y en el libro puede ser que lo edites vos. Que lo edites vos. Pero y que no lo lea ni el loro también, ¿no? Porque, claro, exactamente. Sí, es lo mismo. Sí, tenés razón. Es lo mismo. Bien. O bueno, también los artistas plásticos también están en el horno. Claro. Porque eso es caro, todo lo que tiene que ver con el arte plástica es muy difícil vivir de eso. Tienes que vivir de ser profesor o de... Sí. Contame las últimas cosas que hayas hecho en teatro. Pará, quiero un cachito antes, quiero ir a esto. Vos dijiste que para poder... dedicarte al teatro, dijiste, a mí nadie me va a llamar, así que me lo voy a autogestionar. Sí. ¿Cómo es eso, autogestionárselo? Y, por ejemplo, te voy a contar, la primera obra que hice, alguien me dijo, mirá, están buscando a alguien, fui, audicioné en esa obra, yo fui solo y actué, digamos, ¿no? Sí. Hice mi trabajo, digamos, investigar y trabajar el personaje, qué sé yo. Pero después, yo en un momento estudié en varios lugares. Estudié en Timbre 4. Sí. Y en Timbre 4, en el último año, se hace una obra gestionada por los alumnos. Sí. Y ahí como que aprendí, mira, esto se hace así. Bueno, y a partir de ahí dije, bueno, esto podemos hacerlo... Nosotros autogestionarnos, laburás como un condenado, claro, pero lo haces. Y bueno, justo antes en el 2000, algo que me gusta contar porque es muy mío, ¿no?
te iba a contar una intimidad, pero bueno, yo me separé en el año 2016, después de muchos años. Me llevo muy bien ahora con mi marido, todo bien, todo bien. Pero al año siguiente dije, yo tengo que tener algún proyecto. No tenía, justo los que tenía ya habían terminado, necesito un proyecto. Entonces hice un seminario de creación de unipersonales con una actriz, poeta, escritora, que es una masa, que se llama Macarena Trigo, una divinura de persona. Y yo en ese momento solo no tenía nada. Bueno, ¿qué tenés? Me decía Maca. Ganas. Y yo solo tengo una imagen, que era, por eso te contesto que estaba recién separada, que era una mujer parada al borde de un abismo. Esa era la sensación que yo tenía en el cuerpo, digamos, y en mi vida. Y nada, y pensaba en una mujer que vivía ahí, en ese lugarcito chiquito, ahí al bordecito, al borde del precipicio. Y bueno, hice todo un año y empecé a trabajar en un tema y finalmente, bueno, te lo voy a hacer corta, en el 2019 escribí un unipersonal. Wow. Y hicimos funciones en el segundo, en octubre, noviembre del 2019, del unipersonal, que se llama La Diosita. Mira. Y volví a hacer funciones en marzo del 2020. Mirá. Hice una función, pandemia. Clavo justo. Así que bueno, ahí clavo justo. Y después de la pandemia estuve varios años vino toda la pandemia. Sí. Después empezamos a trabajar de nuevo presencial. Sí. Yo seguí trabajando en plásticos, pero como que cambié de lugar. Sí. Me dediqué más a la gestión y me aboqué al trabajo, pero a full, mucho tiempo. Entonces, en esos años, como que quedó ahí, no me daba el tiempo para hacer. Me interesaba que lo que estaba haciendo en el trabajo estuviera muy bien. Y me gustaba lo que estaba haciendo, así que bueno, ahora es como que estoy retomando. Hicimos en el 2022 con mi hijo Santiago, que estudia locución y que también es poeta. Mira. Organizamos un ciclo cultural que lo hicimos acá por Villa Crespo. Sí. Que hicimos una exposición de fotografía. Música, poesía, que llamamos a 6 poetas. Yo leí mis poemas, no hice teatro esa vez. Y bueno, música, poesía y unas proyecciones audiovisuales y salió espectacular. Qué el ciclo bueno. Se fueron todos recontentos, divino salió. Y este año lo hicimos de nuevo. ¿Sí? Sí. Y ahí hice teatro. Bueno, ahí hice una pequeña obra de teatro cortita. Qué bueno eso. Así que, y eso, y también este año explotó el lugar. Así que, bueno, es algo que vamos a continuar haciendo 1 o 2 veces por año, y vamos aprendiendo, ¿viste? Ahí esto no hay que ponerlo acá, esto y eso. Claro. Vamos aprendiendo sobre lo que vamos haciendo, así que bueno, eso es uno de los proyectos que tengo. Qué bueno eso. Sí. Qué lindo eso. Sí, estoy dirigiendo también, que nunca dirigí una obra de teatro, pero bueno, me llamó una amiga y yo le dije, no, yo que no puedo, yo qué sé, vos dale, así que bueno, ahí estoy. Yo digo que estoy haciendo un TP de la facultad, pobre chica, pero bueno, va bien, qué bueno. va bien, qué sé yo. Son cosas nuevas, ¿viste? No sé, a mí me interesa hacer, en realidad. Está buenísimo. Se me ocurría pensar también que uno tiene que ser de alguna manera agradecido a toda la parte profesional que tiene. ¿Sí? Claro, y sí. Y tratar de ver dónde esa parte profesional la termina viendo en la parte pasional. ¿Sí? Es decir, ¿por qué vos pudiste autogestionar
un espectáculo? ¿Por qué pudiste hacer con tu hijo? ¿Por qué pudiste hacer un montón de cosas? Porque profesionalmente aprendiste cómo gestionar Método grupos, científico. cómo tener... Exactamente. Método científico. Entonces, todo ese tipo de cosas sí. que eran de la, lo voy a decir así, de la vieja escuela o de tu vieja profesión, Sí, claro, si así queremos, claro. ¿sí? Te permitió encontrar para este otro perfil Claro. ¿de dónde saco todo esto? ¿Para qué puedo usar todo esto que me enseñaron los plásticos para llevarlo a otro lado? Bueno, por eso es que quiero hacer, lo voy a hacer en algún momento, y quiero hacer divulgación científica, porque me parece que se juntan las dos cosas. Un poco hacer divulgación científica divertida, sí, ¿no? Claro, sí, porque sí, si no, es un opio. Si no leemos un paper y ya está. Si digamos. no tenés que ser, no sé, Carl Sagan, ¿viste? Claro, que no. sí. Y que eso conjuga las dos cosas. La ciencia que a mí me sigue interesando. Sí, claro. Yo sigo trabajando en la facultad, también soy docente en la facultad. Ajá. Y eso me mantiene un poco conectada a esta parte técnica, ¿no? Sí. Pero me interesa y hacer esto, hacer divulgación, derribar mitos, de que hay de un montón de cosas. Sí. Hacerlo con el INTI me interesaría, porque es el lugar donde yo trabajé muchos años, así que sí, eso es algo que también tengo como un proyecto. Ya lo voy a hacer. ¿Y por qué no? Yo creo que hay que darse primero esos permisos de salir del laboratorio y encontrar que hay otro lugar donde uno puede encontrar ese otro perfil y hacer las cosas que a uno le abren un poquito la cabeza y uno se renueva a la hora de poder volver al laboratorio. Exactamente. Y después me parece que me quiero despidiendo con esto que vos dijiste. Vos estudiaste hiciste toda tu educación en educación pública. Sí. Y en un momento dijiste, yo voy a devolver todo esto porque me voy a dedicar a la investigación y voy a trabajar en el INTI, voy a trabajar en estos lugares donde de alguna manera devuelvo. Me parece que tantos años de haberse puesto a la mano de la ciencia, salir y contarlo para que todo el mundo lo podamos entender, habla muy bien de vos desde dos lugares. Primero, de darte el permiso para hacerlo, ¿sí? Y después, desde ese espacio de enseñarnos a nosotros que hay un montón de cosas recontra sencillas que nosotros podemos hacer para que el mundo sea un poquito mejor. ¿Por qué? Porque es el único que tenemos y se nos acaba. Exactamente, es el único que tenemos. Cuidémoslo. Por favor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Pablo.